un universo de nombres y formas. Hoy os quería explicar un concepto importante, fundamental, yo diría, de la Advaita Vedanta, la versión no dual, también expuesta en el Bhagavad Gita, y es ese concepto de nombres y formas. Vamos, Nama y Rupa en sánscrito. Vamos a intentar explicarlo. Todo lo que vemos, todo, desde estos preciosos árboles, a este árbol muerto que no sé si es aquí, hasta el majestuoso Monsan, una montaña preciosa que tengo ahí detrás, no son más que conjuntos de nombres y formas. Es decir, todo lo que vemos, todo ese universo que crea nuestra mente, son conjuntos de nombres y formas. Si yo me fijo en el precioso árbol, vemos la forma que tiene, que evidentemente es de un árbol, y el nombre es un árbol pino. La montaña, vemos la forma que tiene, eh, y es una montaña con nombre Monsan. Entonces, todo, absolutamente todo lo que vemos, yo mismo, somos un conjunto de nombres y formas. Yo soy el nombre Pedro, forma ser humano. El Advaita Vedanta nos dice, y eso cuidado porque es muy difícil de entender, pero vamos a intentar matizarlo, que todo este universo de nombres y formas es irreal. Ya sé que cuesta entenderlo, pero irreal quiere decir que su periodo de existencia, su periodo de manifestación es muy, muy pequeño. El árbol crece, crece una semilla, crece hasta arriba del todo, muere, antes ha dado otra semilla, quedará otra semilla. Las montañas se van degradando, que van enviando tierra, van dejando caer piedras, todo esto está en constante cambio, ¿no? Entonces, todo lo que está sometido al cambio, y en términos occidentales sería espacio, tiempo y ley de causalidad, todo lo que está sometido o a nombres y formas o al principio de la causalidad, el espacio y el tiempo, es muy, muy temporal y por tanto, según el Vedanta, es irreal. Es decir, no es que no exista este árbol, porque es evidente que yo lo veo, pero el periodo de manifestación de vida, de inmutabilidad, es muy, muy, muy pequeño si lo comparamos con la inmensidad, con la infinitud, con la inmutabilidad de nuestra alma y de lo superior, sea como sea que le llames. En el hinduismo sería Brahman, en el cristianismo Dios o en el Islam Alá. Entonces, insisto, si tú haces el ejercicio del neti neti, que se llama en la Advaita Vedanta, todo este conjunto de nombres y formas, desechas todo lo que está sometido a nombre y forma, vas a encontrar una sola cosa, y ese es Dios. Ese era el principio fundamental de Adi Shankara, que decía todo es irreal, excepto lo único que existe es Brahman. Y esa es la idea del todo, es uno, del uno sin dos, de las versiones no duales del Advaita Vedanta. Fijaros, si ahora hacemos este ejercicio aquí, ahora imaginamos cerrar los ojos y tengo una varita mágica o una aplicación en el ordenador que todo lo que son árboles y, o sea, nombres árboles con estas formas lo pudiese hacer desaparecer. No sé si se verá en el vídeo, pero delante de esta montaña, hace como un mes, vinieron máquinas y arrasaron toda la montaña para cultivar vid. Pero bueno, si sacásemos todos estos pinos, todos estos árboles con nombre y forma sometidos al espacio-tiempo de causalidad, nos quedaríamos con nada, con una montaña absolutamente pelada como es la podéis ahí. Entonces, en nuestro imaginario ya tenemos un paisaje, si lo podéis imaginar, sin árboles. Si hiciésemos otro neti neti de no es esto, no es esto, diríamos, bueno, la montaña parece ahí que lleva millones o miles de años, pero no es así. Y de hecho, ahí el otro día nos fijamos que un poco más a la derecha y no se ve, ha habido un derrumbamiento de tierra y ha habido una avalancha que se ve desde aquí. Entonces, la montaña con la erosión del viento, del agua, pues va cambiando de forma y esa forma montaña que vemos ahora, pues igual dentro de 100 años, pues no será lo mismo. El otro día estaba por el delta del Ebro, que es un río que entra en el mar y hace un delta, y la configuración actual del delta como tal solo tiene apenas 100 años. Entonces, sigamos haciendo ese ejercicio, todo lo que son montañas, con nombres de montañas y formas de montañas, Bagheera, perdonad que tengo el perro por aquí. Bagheera, ven aquí, te haremos nombre y forma, ven. Y las montañas igualmente pues desaparecerían. Todo lo que vemos, yo mismo, desaparecería aplicando nombre y forma. ¿Y qué os quedaría en este universo
que podemos ver aquí o que os imagináis, pues lo único que podría quedar es la realidad absoluta, que es Dios. Muchas gracias, namaste.